general, bueno, en América Latina el trabajo de educación para adultos es clave. Puede ser que en términos proporcionales, casi todos los países tengan menos del 10% de los adultos en situación de como analfabetos funcionales, pero sí suponen un bloqueo, una barrera enorme al quintil inferior en recursos y en oportunidades para salir de esa situación. La cooperación europea ha estado hasta hace poco muy centrada en los objetivos del milenio, que terminaron en el 2015, y los programas que había de educación iban sobre todo orientados a aumentar la cobertura de la educación primaria en países de ingresos bajos. Sin embargo, progresivamente ha habido más y más atención a la importancia de la educación de adultos, a la educación a lo largo de la vida, a la educación ligada a las capacidades y a la inclusión en el mercado laboral, a la educación ligada a los procesos de desarrollo local. Todos esos nuevos conceptos de educación, mucho menos, digamos, estrictos y restringidos. Tenemos un marco ahora mucho más sensible, mucho más relevante para los desafíos de educación de adultos que hay en Latinoamérica y en muchas otras regiones, ¿no? Sin embargo, es un área que yo creo que necesita de un marco legal mucho más sólido, necesita de una conciencia social mucho más fuerte del derecho a lo largo de la vida a tener una educación, y no simplemente leer y escribir y poder sobrevivir, sino realmente poder expandir el potencial que las personas tienen. La educación de adultos para mí no es simplemente una salida para aquellos que no tuvieron una oportunidad durante su infancia, sino que es mucho más. Es un espacio para entender la educación como un proceso vital a lo largo de la vida, para entender la educación no solo de conceptos que mecánicamente a uno le permiten acceder al mercado laboral, sino también de valores, de empatía con la sociedad, con el medio ambiente, para poder ejercer la libertad hacia el bien común. Si le damos al hecho de la titulación el valor máximo del objetivo de la educación pierde su sentido, porque la educación, como acabo de decir, es un proceso a lo largo de toda la vida de despertar constantemente el interés de conocer y de aplicar ese conocimiento al bien común. Eso no se termina en la vida, y por supuesto mucho menos se termina cuando uno tiene un título y lo enmarca y lo cuelga en su pared. Pero por otro lado tenemos que ser pragmáticos. No hay una postura de la Unión Europea en esto, pero sí que las nuevas formas de educación, la educación dual, la educación ligada a necesidades de desarrollo regional o a necesidades de empresas que en ciertas localidades o en ciertas regiones pues tienen necesidad de incorporar a gente del lugar a tareas muy concretas. Necesitamos también combinar esa visión más idílica de la educación como un proceso vital de expansión del ansia de conocer y aplicarlo al bien común, a cuestiones muy prácticas que necesitan las personas hoy para poder tener un empleo y tener unos medios mínimos de vida y poder tener acceso a derechos fundamentales. La educación es un área en el que los países se suelen sentir muy soberanos y con muy poca apertura a que otros países o organismos internacionales les influyan en su modo de impartir y organizar la educación. Pero yo creo que sí que habría que llevarla a una dimensión mucho más fuerte y vinculante con los marcos internacionales de derechos humanos, con el derecho internacional, de tal manera que una persona en un país que no haya tenido un acceso a la educación pueda reclamar a su país, y si no a una instancia internacional, que ese derecho debe ser garantizado, ¿no? Entonces yo creo que aunque sí que está nominalmente, digamos, de forma declaratoria, muy patente en todos los países y en la comunidad internacional el derecho a la educación, le falta una estructura mucho más fuerte de vínculo legal y de compromiso
a ese contrato social con los ciudadanos, que los ciudadanos tienen ese derecho. Y en el caso de los jóvenes y adultos, yo diría dos cosas. Una, que por supuesto los jóvenes y adultos que no han tenido previamente una oportunidad social de una educación formal para completar al menos su ciclo básico y la oportunidad de acceder a la universidad, la tengan en cualquier momento en el que puedan tenerla. Y además la tengan no solo porque se les dé una oportunidad de acceso, sino que ese acceso se adapte a sus necesidades vitales. Muchos adultos tienen que seguir trabajando, tienen que seguir teniendo unos medios de vida. Se necesita un sistema de becas, un sistema de apoyo, una flexibilidad en los horarios, una vinculación al mercado laboral, a las oportunidades de trabajo y desarrollo, ¿no? Pero luego también estimular la educación desde un concepto mucho más amplio que el de, como hemos dicho, adquisición de conocimientos para ser más competitivo en el mercado laboral. No, la educación debe ser un valor humano que nos permita tener más empatía con la sociedad, con todos los grupos de la sociedad, con el medio ambiente, para contribuir al bien común. Uno de los grandes problemas de la educación es que la educación a menudo se imparte en silos y uno va a un centro educativo donde van los de su clase, donde van los de su grupo, donde solo hablan de sus propias referencias y valores. La educación, por lo tanto, en ese caso se vuelve segregadora, porque va a reforzar nada más que la sociedad en silos. La educación tiene que ser un lugar de integración donde estén todas las clases sociales, todas las formas del pensamiento, los orígenes sociales integrados y en diálogo, ¿no?